Yo, mi mamá y mi hermana siempre hemos visto, oído o sentido cosas, así que se volvió algo común para nosotras. Cuando me casé, mi esposo ya tenía una nena que en ese momento tenía solo 3 años. Mi hijastra siempre fue una niña que no daba problemas para comer. Comía de todo y le encantaba probar cosas nuevas. Pero un día simplemente dejó de comer. Sentía hambre pero no quería comer. Como nos habíamos mudado hace poco, pensamos que era el cambio de domicilio o incluso un cambio en el paladar. Pero en la escuela comía de todo, a veces hasta repetía. Empezamos a preocuparnos. La llevamos al médico y él dijo que podría ser solo una fase y que pronto volvería a alimentarse normalmente. Entonces decidimos esperar. Como dije, yo siempre veo, oigo o siento cosas, y sé diferenciar cuando son solo presencias pasajeras o algo malo. Un día, estaba limpiando la casa. Era una casa sin forro, así que se ensuciaba mucho. En ese momento tenía 2 mascotas, una perrita y un gatito. La perra no tenía acceso a la casa porque era muy traviesa, pero el gato sí, y siempre me seguía mientras limpiaba. Nuestra casa tenía 7 cuartos, 3 dormitorios, sala, cocina, baño, una pequeña área de entrada y un patio conectado al garaje, donde pretendíamos hacer un jardín. Nunca me sentí mal ahí, nunca tuve miedo de quedarme sola. Pero después de que recibimos una visita, empecé a sentirme incómoda. Ya no me gustaba quedarme sola y evitaba mirar los dormitorios. Un cierto día, mientras pasaba el trapo en el piso, saliendo del dormitorio de mi hijastra en dirección a la cocina, me topé con una figura femenina. Desnuda. Extremadamente flaca. Me miró, abrió una sonrisa macabra, y simplemente desapareció. Me quedé helada. Reprendí como me enseñaron, pero no le conté a mi esposo. Terminé dejando eso pasar. Fue después de eso que todo empezó a ponerse raro. Mi marido empezó a perder la paciencia, peleábamos por tonterías, y a la hora de las comidas se irritaba con su hija porque ella no quería comer, algo totalmente fuera de lo normal para él. Una noche, después de discutir con ella por la comida, la acostó a dormir y salió del dormitorio llorando. Dijo que no entendía lo que estaba pasando, que no era así. Se acostó en el sofá con la cabeza en mi regazo, y se durmió en menos de 5 minutos. Fue entonces que hice algo que evitaba, miré el dormitorio de mi hijastra. Vi una sombra negra, densa, saliendo de cerca del armario de ella y atravesando en dirección a mi dormitorio. En ese momento entendí, eso no era normal. Había algo dentro de mi casa. Empecé a orar y a pedirle a Dios entendimiento. A la mañana siguiente le dimos papilla a ella aún dormida antes de la escuela. Continué con la rutina de limpieza de la casa, pero noté algo raro, mi gato, que siempre dormía en mi dormitorio, pasó a dormir en el de ella. Y mi perra dejó de comer. Poco después, recibí a un amigo umbandista que siempre decía que mi casa tenía una energía óptima. Pero ese día no se quedó ni 10 minutos. Más tarde, cuando mi hijastra llegó de la escuela, sentí que necesitaba conversar con ella. Le pregunté por qué no quería comer en la casa del padre ni de la madre. Ella respondió, porque no puedo. Le pregunté quién había dicho eso. Ella miró fijamente a la ventana que daba a la antesala. Le pregunté si había alguien ahí. Ella bajó la cabeza. Le pregunté si había un babau en la casa del padre. Ella tembló. Dijo que en la casa del padre no había, pero en su dormitorio sí. Ella empezó a hablar cosas imposibles para una niña de 3 años inventar. Dijo que habían cosido la boca de una rana. Dijo que no podía ir al baño en la casa de la madre porque el babau se quedaba en el espejo mirándola. Salimos a comprar cosas que le gustaba comer. Ella y yo nos quedamos en una placita que había cerca y mi esposo fue a comprar las comiditas. Ella jugó normalmente, se rió, corrió. Cuando mi esposo volvió con los bocadillos, ella vino feliz, se metió uno en la boca, y paró. No quiso más. Poco después dijo, papi, la mami está comiendo cucaracha. Y se quejó de dolor de barriga. Volvimos a casa desesperados. Esa noche recordé la sombra y le mandé un mensaje a mi amigo preguntándole qué había sentido. Él respondió que había una presencia mala y que el protector espiritual de la casa ya no estaba ahí. Dijo también que algo le habían dado a mi hijastra, un regalo cargado de envidia, y que si no se hacía nada, ella moriría de hambre.
Entré en desesperación intentando recordar qué le habían dado. Hasta que al día siguiente, durante una oración con un pastor y su esposa, la esposa contó una historia sobre un objeto recibido de alguien extraño que trajo problemas para su relación. Cuando ella mencionó algo guardado en el armario, todo vino a mi mente. Una amiga nuestra se había quedado hospedada con nosotros por un fin de semana. Ella le dio a mi hijastra un conjuntito de ángel, alas y una tiara. Mi hijastra odió el regalo. ¿Y yo lo guardé exactamente dónde? En su armario. En cuanto nos dimos cuenta de eso, un estruendo vino del dormitorio, como si alguien hubiera golpeado con fuerza el armario. El pastor pidió que oráramos y que yo destruyera el objeto. Cuando toqué ese conjuntito, sentí una energía horrible. Una rabia se apoderó de mí. Tiré todo a la basura en la calle. Al día siguiente era el día que el camión de la basura pasaba por mi calle. Se llevó todas las bolsas, menos esa. La bolsa se quedó una semana en la acera. Hasta que un día encontré las alas destruidas en medio de la calle, sin plumas, sucias, como si hubieran sido rasgadas. Al día siguiente mi hijastra llegó a casa pidiendo comida. Comió todo. Y nunca más tuvo problemas para alimentarse. La lección que me quedó: siempre que recibas algo de alguien, ora y reprende cualquier cosa mala que pueda estar ahí. Mi prima vive en Curitiba, así que casi nunca nos vemos en persona. Y entonces en una Pascua vino acá para celebrar con el resto de nuestra familia. Y como era Pascua hacía mucho calor, y acá estaba la ladera de afuera donde está el garaje abierto con una oscuridad total. Nada. En serio, no se ve nada. Como ya era tipo las 12, yo no quería ir a buscar y ella fue. Cuando ella salió de casa trancé la puerta de vidrio con ella afuera. Después de unos segundos, destroncé la puerta. Ella se sirvió y yo también. Después de unos 15 minutos, terminamos de comer y ella me obligó a ir a llevar de nuevo allá afuera. Fui allá y como era de esperarse, ella me trancó también. Me quedé ahí en la puerta esperando y miré la oscuridad. Vi una criatura muy oscura, algo casi imposible de ver. ¿Cómo así? ¿Oscuro se puede ver en la oscuridad? Algo andaba mal. La criatura era gigante, más de 10 metros como mínimo, no tenía rostro y era todo torcido. Me dio miedo y empecé a gritar a punto de que saliera de ahí y ella abriera la puerta. Después de ese día sigo viendo esas criaturas en la oscuridad. Bueno, primero lo primero, hola, nadie me va a creer esto. Pero cuando yo tenía 10 años estaba en mi casa y mis padres fueron a comprar, no sé qué habrán ido a comprar, creo que fueron al supermercado y me quedo solo. Lo malo es que se me fue internet estar entonces, no me podía comunicar con mis padres y pasaba algo luego de los 5 minutos como mi madre me había dejado su celular, estaba jugando un juego llamado Geometry Dash. De la nada escucho un sonido que provenía de la lavandería, no es un sótano. Pero digámosle sótano para ser más específicos, escuchaba golpes, mi gato estaba loco, solo maullaba y rasguñaba la puerta, yo me fui a esconder arriba de repente. ¡Pum! La puerta se abrió y yo me fui a esconder al closet, ya que en cualquier película de terror ahí no te encontraban. Entonces escuché que subían las escaleras y cuando ya estaban arriba escuché que la puerta del patio se abrió. Mi cara fue esa y escuché un hijo, ya llegamos, y a los 2 minutos me llegó un mensaje que era mi mamá, no sé cómo me pudo llegar si no tenía internet, creo que fue una suerte del destino. Pero bueno, el mensaje ponía: hola hijo, ¿cómo te va? Llegaremos como en unos 10 minutos. Ya que tu papá se quería ver una chaqueta, yo me asusté porque iba a bajar, luego cuando ya pasaron 10 minutos escuché de nuevo la voz de mi mamá y de mi papá, hijo baja, y solamente eso me da cabeza y vi a mi papá y a mi mamá ahí les fui a contar, pero me dijeron: hijo, tienes una imaginación muy grande. Luego de ese día se lo he contado a todos, tíos, primos, a mi abuelo, mi abuela. Pero nadie me creyó, todos me decían: Benja, eres mentiroso, no tienes que mentir. Yo juraba literalmente que eso pasó. Pero hasta el día de hoy nadie me sigue creyendo y nunca me creerán. Espero que alguien acá me pueda creer, a Dios. Si sé que seré ignorado. Desde pequeña siempre me han pasado cosas paranormales y yo creo porque desde niña siempre trataba de invocar o atraer esas cosas, ya sea por símbolos en papeles, pensamientos, oraciones. Un día a los 5 o 7 años había salido de compras al mercadito de por mi casa con mi mamá. Al llegar estaba cansada de haber caminado ya que como quedaba un poco cerca siempre íbamos a pie. Entonces cuando yo llegué fui a acostarme en mi habitación mientras mi mamá ordenaba las cosas de las compras. Me acosté boca abajo encima de una almohada algo grande y al recostarme sentí un peso más encima mío y algo me empezó a agarrar el pelo por mechones, pero era algo que yo no podía ver. Sentía su peso y veía como el mechón de mi pelo flotaba en el aire como si esa cosa me estuviera acariciando. Yo no dije nada. No me asuste. No grite. Sabía que fuera lo que fuera esa cosa. No me estaba lastimando, pero solo veía como mi pelo flotaba en el aire y me asombró mucho, pero no dije nada hasta que llegó mi mamá.
Llamarme para el almuerzo y de la nada mi pelo se cae en mi cuerpo y dejo de flotar. Como si esa cosa hubiera soltado mi pelo. Es algo que lo recuerdo muy claro como si hubiera pasado ayer y es algo que no me ha dejado dormir. También a mis 11 años en primero de secundaria podía pedirle cosas a la nada y simplemente se cumplía algo muy raro que ni yo me lo creo, pero pues ahora cuando trato de pedir algo ya no se me cumple, yo creo, y es porque me aleje de las cosas paranormales y bueno. Obviamente después de eso al pasar el tiempo me han seguido sucediendo cosas así hasta el punto donde fui a terapia y me dieron medicamentos para la esquizofrenia por cuya las cosas que me sucedían no me dejaban dormir pero no funcionó. No era algo que solamente estaba en mi cabeza, era algo real que hasta el día de hoy sigo viendo, escuchando y sintiendo esas cosas. Ahora no puedo dormir por las noches porque se me aparecen. Lo raro es que siempre aparecen cuando los demás duermen o cuando me quedo sola en casa porque cuando están mis papás o mis hermanos ahí no aparecen. Aclaro que nada de esto es inventado. Es algo que yo lo viví en carne y hueso y a veces me da miedo tocar estos temas porque siento que hay alguien o algo que me observa y sabe muy bien lo que hago o digo. ¿Qué fue lo que encontré? Esto pasó cuando tenía aproximadamente unos 6 a 7 años. Yo vivía en una zona donde decían que pasaban cosas extrañas, más por el hecho de que casi estábamos en el Cerro XD. En ese tiempo yo vivía en una casa pequeña, y por eso tenía que dormir con mis padres. Una noche yo me desperté así sin más, y como enfrente de la cama estaba un ropero grande, me quedé viendo ahí sin ninguna razón. Pero lo que más me llamó la atención fue que había una figura blanca, casi como una mujer con un vestido blanco, y que no tenía rostro. Yo obviamente quise despertar a mi padre, pero no despertaba porque estaba bien dormido. Yo no sabía qué hacer y pues mejor abracé a mi mamá y quise conciliar de nuevo el sueño. Cabe aclarar que mi padre es muy creyente de la Santa Muerte, pues tenía su altar y se me había tocado escuchar cómo en la noche le rezaba a la Santa. Esto no es para los creyentes de la Santa Muerte. Yo pensaba que lo que había visto era la Llorona, pero algo me decía que era la Santa Muerte. Nunca intenté contarle a nadie porque literalmente suena como si fuera mentira. Pero pues no lo es, y de hecho me han pasado más cosas más perturbadoras. Pero decidí contar esta, así que nunca supe qué era eso que había visto, y no sé si fue un aviso o algo porque después pasaron muchas cosas malas. Hay ustedes si me creen XD, pero si es real. Mi historia comienza como cuando tenía 7 u 8 años, pues soñé que vi con mi abuelo al lado de un ángel y en eso el ángel me dijo: esta es la última vez que ves a tu abuelo, salúdalo y pasa más tiempo con él. Después de eso lo pensé por algunos días, pero después lo dejé. En 2024, que estaba en sexto año de primaria, un día, estábamos en invierno. Me estaba preparando para ir a la escuela y en eso mi tía hizo un panetón que es relleno con carne, aceituna, etcétera. La cosa es que mi abuelo estaba tan mal que andaba en silla de ruedas, no podía caminar, le ponían pañales y a veces agredía a mi mamá y a mi tía, pero como no podía caminar lo teníamos que atar. Después de que se ahogara lo llevaron al hospital de la ciudad donde mi mamá iba en las mañanas a ver el diagnóstico. A veces la acompañaba yo, otras mi tía y yo, pero creo que fue en agosto y octubre, no me acuerdo bien. La llamaron a mi mamá del hospital como a las 11:30 de la noche diciéndole que tenía que ir así, que se fue con uno de mis tíos. Yo sentí que algo me decía: tu abuelo no está bien, tu abuelo murió. Pero no le di importancia. Como a las 2 de la mañana llaman a mi tía y le dijeron que mi abuelo murió. Obvio, yo estaba escuchando y me sentí devastada y lloré a mares. Después de eso, al día siguiente la tarde estaba en el comedor porque está el comedor y atrás de la silla de la punta está de espaldas a la cocina y yo estaba en la punta de la silla del comedor que daba a la cocina. Estaba tranquila hasta que sentí un ruido. Me levanté a mirar y estaba mi botella de agua tirada y vi una luz blanca. Me asusté y me fui a mi habitación. Lo mismo pasó con mi abuela, pero eso ya es otra historia. Después de eso le conté a mi mamá del sueño porque me acordé, pero hasta ahora no me cree. A mí le ha contado mi abuelo que en casa de mi papá los vecinos decían ver entrar gente de baja estatura. Cuando mis hermanas tuvo sus primeros hijos, yo me quedaba a cuidarlos por la mañana. Cuando mi hermana salía a algún lado, ya que yo estaba en la secundaria, por la tarde me ponía a hacer tareas en comedor. De repente alcanza a ver de reojo una pequeña sombra que se metía la chorrera corriendo. Yo pensé que era uno de mis sobrinos queriendo hacerme una broma. Yo entraba a la cochera y no veía a nadie. Venía al cuarto de mis papás y mi sobrino seguía dormido. Una de mis sobrinas más grande también, estando ella sola, le llegó a pesar lo mismo, pero solo nosotras dos nos ha pasado. Dice mi abue que a lo mejor hay un tesoro enterrado en la chocera y es para nosotros dos, pero no sabemos es qué parte exactamente, ya que llegando a la cochera desaparece esa peque persona. Bien, yo vivo en Argentina y en mi barrio hubo varios asesinatos, desapariciones y etcétera. Aquí va mi caso. Esto no me lo cree mi mamá. Mi casa tiene como unos 128 años. Yo cuando tenía 9 años comencé a escuchar y ver cosas y aunque me dicen paranoica, yo sé lo que vi esa mañana. Yo voy a la escuela desde muy niña a la mañana, así que yo a las 5:30 ya estoy despierta. Esa mañana me desperté más temprano de lo inusual y yo duermo sola. Cuando me levanté escuché una voz que me decía: estoy abajo y
Se escucharon gritos horribles, yo comencé a asustarme y grité. Mi mamá entró a mi pieza y yo estaba en un rincón llorando y asustada. Le dije que había visto a la vecina aquí en mi pieza arrancándose los ojos, pues esta vecina sí era alcohólica. Pero nunca fue mala, pero esa misma noche escuché los mismos gritos y no podía dormir. A la mañana siguiente, por ahí como a las 5 de la tarde, los policías tocaron la puerta y nos preguntaron si sabíamos que la vecina se ahorcó y yo miré a mi mamá y le dije: mamá, pero si la vecina me regaló caramelos hace como 10 minutos y la policía nos hizo entrar a la casa de la vecina donde uno de los ojos de ella estaba en el suelo, pero aquí se preguntarán qué tiene que ver las desapariciones y asesinatos que mencioné. Pues en la casa que ella alquilaba ya habían ocurrido cosas casi similares, en mi casa sí también se escuchan cosas. El tío abuelo de mi madre murió en la habitación donde yo duermo, pero no murió de la buena forma, él tenía 89 años, no hablaba, solo miraba y un día apareció cortada la garganta con su propia lapicera favorita. Mi tía dice que cuando ella vivía con mi mamá en esta casa, en las noches se suelen escuchar gritos, golpes y llantos muy horribles, lo cual fui testigo. Hasta el día de hoy nadie cree que yo vi a la vecina arrancarse los ojos. Tengo 16 años, y es un horror vivir escuchando y viendo cosas que algunas veces llegan a pasar. Una noche mis amigos y yo decidimos explorar una mansión antigua que todos decían que estaba embrujada. Yo siempre había sido un poco escéptico, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Cuando llegamos, la casa estaba cubierta de hiedra y parecía que no había sido habitada en años. Entramos con linternas en mano y al principio, todo parecía tranquilo. Pero a medida que avanzábamos, escuché un crujido que me hizo saltar. Mis amigos se rieron, pero yo sabía que algo extraño estaba en el aire. Al llegar al segundo piso, escuché un susurro que provenía de una habitación. Me acerqué y empujé la puerta, encontrando un diario viejo en el suelo. Al abrirlo me di cuenta de que contenía relatos de la vida de un antiguo propietario que había desaparecido. Mientras leía, sentí una conexión extraña con el pasado, como si la mansión estuviera viva. Pero en ese instante la puerta se cerró de golpe tras nosotros. La risa que escuché antes ahora sonaba más cerca. ¿Lograríamos salir de allí antes de que fuera demasiado tarde? Cuando tenía 14 años vivíamos en una casa viejita. Ahí solo vivíamos yo, mi hermana y mi mamá. No teníamos mucho dinero, pero sí lo suficiente para comer. A veces pasaban cosas raras como que escuchabas voces o ver sombras, pero no le dábamos importancia ya que las sombras siempre venían de afuera. Una noche vi a alguien, una persona blanca sin boca y unos ojos saltones afuera de la ventana viéndome directamente, y en mi cabeza sonó una voz que me decía que saliera, y iba a salir, pero mi hermana me detuvo y cuando me di cuenta esa persona estaba pegada a la ventana y nos miraba hasta que la piel de su boca se desprendía dándonos un sonido horrible, pero en serio horrible. El monstruo nos dijo: ustedes están condenados, y empezamos a gritar. Nuestra madre vino y cuando volteamos el monstruo no estaba, pero desde ese entonces nos ha visitado varias veces y todas diciendo lo mismo: están condenados. Le dijimos a nuestra mamá y no nos creyó. Mi madre, por seguridad, con el poco dinero que tenía, compró cámaras de seguridad. Solo 3, una en nuestro cuarto, otro en la cocina y el último en la sala. Cuando lo volvimos a ver esta vez se veía desesperado y empezó a golpear la ventana, hasta que la rompió. Luego se entendieron la luz y la ventana no estaba rota. Cuando juré ver pedazos de vidrio volando, incluso me corté con uno. Cuando mi mamá vio las cámaras solo vio unas huellas que se formaron. Desde ese día me dejaron de pasar cosas así, y mi pregunta es: ¿quién habrá sido el ser que me visitó? Era un viernes por la noche, yo estaba acostado en mi cama. Al lado de mi cama tengo una ventana que da directo al coral donde estaba mi perro. Yo estaba viendo vídeos en TikTok cuando escucho que me tocan la ventana. Yo pensé que era mi perro porque se me había olvidado darle de comer y me levanto, me puse mi camisa roja y salí descalzo al patio a darle de comer a mi perro cuando escucho algo caminando en el techo de la casa y no le tomé importancia porque donde vivo hay mucho gato. Cuando me meto a mi cuarto empiezo a escuchar que zapatean. Yo me quedé helado porque un gato no podía zapatear y ya no le tomé importancia. Esa vez me había peleando con mi mamá porque no había cenado y me acosté, seguí viendo vídeos. Cuando me sale uno de una chica llamada Fernanda diciendo que si te ibas a dormir enojado con tu mamá el diablo iba a tu techo a zapatear. Me quedé helado porque seguían zapateando en mi techo y me tapo de pies a cabeza cuando escucho que tocan mi ventana por segunda vez y volteo y esta vez no era mi perro, era una criatura rara de color blanco muy alta, no tenía ropa. Se me quedó viendo por más de media hora. Yo salí de mi cuarto corriendo y fui al cuarto de mi mamá. Cuando llego le cuento lo que pasó y no me dijo que estaba loco y la llevé a mi cuarto. Cuando llegamos empezaron a zapatear más fuerte. Mi mamá se quedó muy helado, salió de mi cuarto y le llamó a mi papá. Mi papá después de 3 minutos llegó a la casa y dijo que quien estaba arriba en el techo que había visto
a alguien con los pies raros como si fueran de cabra y mi mamá le contó todo a mi papá. Él fue a mi cuarto y en la ventana ya no había nadie, empezamos a escuchar risas en el techo y zapatearon más fuerte, esa vez salimos de la casa y fuimos con mi abuela. Cuando nos abrió la puerta mi abuela nos dijo que él nos estaba buscando y nos metió rápido a la casa por cuya venía yo ya sabía de quién hablaba y empezaron a zapatear en el techo de la casa de mi abuela todos rezamos por más de una hora hasta ya no se escuchó nada nos quedamos a dormir ahí con mi abuela y al día siguiente cuando fuimos a la casa ya no había nada y ya nunca nos volvimos a pelear en la casa. Una vez cuando tenía alrededor de 12 años y vivía en el campo, un pueblito a las afueras de Las Piedras. Siempre contaban una historia de un hombre de blanco que se posaba en la ventana a mirarte y luego matarte a pesar de mi edad nunca pensé que habría posibilidad de que fuera cierto pero un día cambié de opinión, estaba en mi cuarto mirando la tele. Tenía la tele en mi cuarto en aquel entonces, y de reojo vi algo blanco, miré donde lo había visto y solo vi una mancha blanca desapareciendo detrás de una madera, al principio pensé que no era nada pero luego recordé la historia que siempre contaban, le pregunté a mi madre si había visto lo mismo que yo, ella solo me dijo que seguramente haya sido un ave blanca, en la noche luego de cenar fui y me acosté en mi cama, alrededor de las 2 de la mañana me desperté. A través de la cortina de mi ventana vi una sombra humanoide mirando hacia adentro, en ese momento me dio un escalofrío del miedo, estaba paralizado mirando la cortina, y de repente, lo que sea que fuera la cosa humanoide tocó mi ventana. Lo único que pude hacer fue esconderme bajo mis sábanas y mirar de reojo estuve así por más o menos por 30 minutos hasta que mi padre se levantó, y como yo siempre me quedaba mirando la tele mi padre abrió mi puerta para ver si seguía despierto, obviamente me vio bajo mis sábanas. Entonces me dijo ¿qué haces despierto a esta hora? Yo lo único que pude hacer fue quitar las sábanas de mi cara y decirle lo que vi, mi padre no lo creía al principio al día siguiente miramos las cámaras, teníamos cámaras porque mi padre era paranoico de que le iban a robar, y descubrimos que hizo eso las 3 noches anteriores hasta que amaneciera. Hoy por hoy vivo con el miedo de que esa cosa vuelva a por mí, mis padres y yo nos mudamos a Montevideo y vivimos tranquilos. Pues esta historia pasó cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años la verdad, no creo que nadie me crea pero lo recuerdo como si fuese ayer. Todo comienza un viernes me acuerdo que llegué a mi casa después de la escuela a mí me daban 15 pesos siempre me ha gustado ahorrar pues agarré de mis ahorro y me compré una Maruchan y unos chetos pues me acuerdo la hora en la cual lo compré eran como las 8 o 9. Ciertamente mis papás trabajan de día a noche pues la casa de mis papás es demasiado grande para decir verdad pues es una casa muy fría pues en esa casa ha pasado mucha actividad paranormal ya es costumbre pues la verdad ya te acostumbras Continuando la historia llegué feliz con mi Maruchan la Prepper y me senté me acuerdo la película que estaba en el canal 5 era la de Destino Final mientras la veía escuché que me llamaban por mi nombre no sabía de dónde venía pero la voz era ronca eso me heló la sangre pensé que era una broma de mis hermanos pero recordé que se habían ido me dio más terror. Mientras más atención ponía de dónde venía el sonido logré ubicarlo era del cuarto de mis padres la verdad, no quería ir pero me agarré de valor la verdad agarré una escoba y fui despacito. Para que entiendan en mi casa hay una sala con un gran pasillo que lleva a un baño ese baño lleva al cuarto de mis papás, hay 2 entradas para entrar al cuarto de mis papás la otra es en un pasillo que lleva directamente al cuarto no hay baño me gustaría enseñarles fotos pero no tengo bueno continuo en ese pasillo que lleva al baño fui despacito intentando no hacer ruido pues el baño de mis papás tiene un lavado alto fácilmente me puedo esconder el caso es que me escondí, y justamente la puerta que lleva al cuarto de mis papás está abierta cuando me asomé vi un sujeto de espaldas más alto que el techo encorvado y mirando a la ventana me acuerdo que era gris pálido y con pequeños pelos la verdad cuando lo vi me quedé helada de miedo sentía que mi cuerpo no lo podía mover con mis fuerzas me alejé del baño hacia la sala y corrí a toda velocidad bajando las escaleras hacia la salida volteé y esa cosa me estaba viendo desde arriba de las escaleras me agarró el pánico y salí cerré, y me quedé en la banqueta procesando todo la verdad desde esa vez le temía. Al cuarto de mis papás por más de un mes actualmente tengo 14 años y sigo con ese trauma no es la única historia paranormal que me ha pasado espero y les haya gustado ustedes creen que era esa cosa ¿qué opinan? Cuando yo estaba más pequeña tenía como 7 o 8 años fui a visitar a mis abuelitos y donde ellos viven hay mucho campo y por la noche que estaba todo muy tranquilo y muy bonito están mis tías mis primos y etcétera hasta que yo escucho que alguien me empiezan a susurrar y yo volteo a ver en un árbol y vi a una persona muy pequeña con vestiditos y un gorrito y el pelito corto pero no le podía ver la cara solo era como una sombra y yo me quedé viéndola mucho tiempo para ver si se le veía la cara y me dice
Mi mami Sofía, ¿qué tienes, amor? ¿Qué te pasa? Y yo le señalo al árbol donde estaba la personita y me dice mi mami, pero Sofía, y no hay nadie, y ella dijo es su amigo imaginario y no le puso mente hasta que me empieza a decir ven, pero yo le dije que no, que vinieran ella. Y me decía que no podía, y yo me acerqué a un pozo. Si no saben que ese es un hueco muy profundo, y yo me paré a la par del pozo y siento que alguien me empuja, pero mi mami ya me había visto que estaba por ahí y me agarró a tiempo y mi mami me dice ¿qué te pasó? Y yo le dije mami, alguien me empujó, y me dice mi mami, pero Sofía, nadie te empujó, y me llevaron para dentro de la casa y como mi familia no me creyó en eso, lo tomaron como un accidente y me acordé que en el cuarto de mis abuelitos siempre había una lámpara, entonces fui, metí la mano abajo de la cama y siento que alguien me jala la mano y con mi otra mano prendí la linterna y vi algo muy feo, era como un cuerpo de un niño pequeño como de 3 años, tenía una cara muy fea. Tenía pelo por toda la cara, pero el pelo era como el de un caballo, solo que de color verde, y el color del cabello era un color anaranjado, y tenía la cara como un viejito y los ojos era como una bolita muy negra y no tenía nariz, solo eran como 2 huecos y me asusté mucho y no sé cómo hice, pero me pude soltar y salí corriendo como que si no hay un mañana, y cuando me vi la mano la tenía literalmente, la tenía morada, y le conté todo a mi familia y nadie me creyó. Esto me pasó cuando tenía 12 años. Yo iba en uno de secundaria, mi mamá trabaja a tiempo completo cuidando a personas de la tercera edad. Un día me avisó que iba a estar una semana trabajando. Me dejó 2,000 pesos para mi gasto de la escuela, mi comida y por si necesitaba algo. Yo la verdad, desde que tengo memoria, soy un maldito friki que no tiene amigos en la escuela. Me iba sola a mi casa. Estaba en el recreo solo. El punto es que un día íbamos a hacer una actividad todo el grupo y íbamos a salir a las 8:20 de la tarde. Era el 2019, escuchaba música muy fuerte para mi edad, por ejemplo bandas de rock alternativo y cosas así. A mí siempre me gusta el terror y las cosas paranormales también tipo gore, pero nunca me imaginé que iba a ver ese día. Ese día me quedé solo en el salón y escuché como si me llamaran, como si quisiera hacerme algo malo. Volteé a ver la puerta y vi una sombra negra larga. Me quedé en shock, solo podía ser un compañero que era muy alto pasando por la puerta. Me volví a voltear, ya casi salíamos. Ese día era un día lluvioso y como la escuela era una MRD se iba a cada rato la luz. Rápido fui al baño, pero vi algo horrible, de verdad horrible, una cosa alta con la cara horrible como si hubiera quemado la cara. Yo salí corriendo, me encontré a mi mejor amigo y me vio pálido, por si soy muy pálido, imagínate cómo yo estaba, parecía Gasparín, jajaja. Le conté lo que vi de inmediato y fuimos con el maestro para decirle lo que vi. Lamentablemente no me creyó. Lo peor es que muchas veces veía esa cosa horrible con esa ropa sucia y quemada, con su cabello igual quemado. Hace 8 meses fui a la casa de mi abuela paterna. Su casa queda enfrente de un cerro, ya era tarde. Todo estaba oscuro y en su casa ella tiene un patio muy grande. Yo estaba dándole de comer a los pajaritos de mi abuela, cuando escucho una risa. Cuando volteo la casa, mi abuela estaba cocinando, solo estábamos yo y ella solos en la casa. Yo pensé que eran mis tías, porque al lado de la casa de mi abuela viven mis tías, pero todo estaba apagado. Y vuelvo a escuchar la risa y mi abuela sale y me dice que me meta a la casa porque las brujas me estaban mirando. Cuando volteo en el cerro había muchas bolas de fuego volando por todo el cerro. La vecina de mi abuela tenía una bebé de 3 meses. Cuando volteamos a ver la casa de la vecina, las bolas de fuego estaban arriba en el techo de la vecina, y su bebé empieza a llorar horrible. De esas veces que parece que están matando a alguien. Mi abuela y yo salimos corriendo a la casa de la vecina. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. Todo estaba destrozado como si hubieran peleado. Cuando entramos al cuarto, lo único que vimos era la vecina tirada en el piso con la panza abierta y la bebé no estaba. Solo escuchamos risas alejándose de la casa. Mi abuela empezó a llorar y yo le llamé a la policía y no nos creyeron. A mi abuela la metieron a un manicomio y a mí me llevaron a un psicólogo. Le conté todo, nunca me creyeron. Mi abuela salió del manicomio y yo sigo yendo al psicólogo porque no puedo borrar la imagen de esa señora tirada en el piso con la panza abierta. Mi abuela falleció hace meses y yo sigo traumado con esa imagen de la vecina y su bebé. Bien. Soy de la Ciudad de México y en el centro está el famoso Paseo de Reforma. En las calles paralelas está un lugar donde venden cosas antiguas llamado la Plaza del Ángel. Yo principalmente jamás había entrado ahí. Pasado su, pero no entrado. Tuve que ir con mi madre por unas cosas. Cuando entré la primera vez me sentía ligeramente mareada, pero yo lo asocié a que no había desayunado. La segunda vez que entré también me sentía muy mareada y algo asfixiada. Asumí que por estar en mis días estaba sucediendo eso. La tercera vez entregamos y enseguida me sentí mal, pero como mi madre estaba haciendo negocios, decidí quedarme sentada para ver si me sentía mejor. No solamente no me recuperé, sino que me empezó a faltar el aire y realmente sentir muy débil, pero yo pensé que me iba a desmayar, por lo que le dije a mi madre, la cual me llevó afuera del lugar, y en cuanto puse ambos pies fuera me sentí de maravilla.
Me pareció raro, pero supuse que era por el aire fresco. Mi madre me dijo que entramos y yo acepté. Al momento de entrar sentía como si algo me atrajera hacia el piso y volví a salir corriendo y otra vez lo mismo. Me volví a sentir bien. Desde ahí no he vuelto a entrar. Mi madre dice que tal vez solo es parte de mi imaginación. Yo no lo creo. Cuando era niño soñé algo raro. Yo estaba en un cementerio mirando a unas personas llorar mientras enterraban a alguien. En mi sueño yo sentía muchísima pena por ellos, pero no los he visto nunca. Yo me acercaba por detrás de todos y toqué el hombro de una niña que lloraba muchísimo. Ella estaba con vestido y tul negro con el cabello corto y aretes en forma de perlitas. En ese momento desperté de golpe con un sentimiento raro de nostalgia. Nunca pude olvidar ese sueño aunque no se lo conté a nadie, pero me dejó un sentimiento raro. Era como extrañar a personas que nunca conocí. Años después, cuando tenía 19, estaba en casa de mi abuela y ella me contó por primera vez que cuando su hermanito murió ella tenía mucha pena y no deja de llorar, pero que mientras estaban enterrándolo ella sintió que la manito de su hermanito le tocó el hombro. Hasta ese momento no recordaba nada de mi sueño. Hasta que mi abuela sacó un álbum de fotos y me enseñó la única foto que tomaron en el día del funeral de su pequeño hermano. Mi corazón se estrujó al ver a mi abuela de niña. Una niña pequeña de cabello corto, vestido y tul negro y los aretes con una perlita en cada uno de ellos. Mi abuela siempre me decía que yo le hace recordar a su hermanito. Desde ese momento pienso que quizá en esta vida siempre volvemos con nuestras familias aunque nos toque partir, pero todo es un círculo. Hoy quien es mi mamita hermosa puede ser en un futuro una hijita o una nieta mía. Un hermano puede ser en una próxima vida un tío, etc. Tengo otra historia. Esta le pasó a mi papá. Mi abuelita y mi papá viven a 2 casas, o sea, los separan 2 cosas. Dice mi abue que cuando mi papá ya se había casado con mi mamá, y se cambiaron a esta casa en esos tiempos, mi bisabuelo se había enfermado. Mi papá tiene la costumbre de tratarse completamente hasta la cara. Dice que la noche que facellió mi bisabuelo mi papá escuchó claramente cómo tocaron la puerta, y lo llamaron 3 veces por su nombre. Fue algo así de Raúl, 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 en lo que mi papá se decobigó, se puso los zapatos y salió a ver quién verá. Ya no había nadie. Fue a tocar a casa de mi abu, que pregúntale que a qué habían ido los muchachos a tocarle, refiriéndose a mis tíos que aún vivan con ella. Mi abu le dijo que los muchachos ya estaban dormidos y no habían salido. Horas más tarde le marcó a mi papá de hospital que mi bisabuelo había muerto hacía como 2 horas, que fue cuando mi papá escuchó su nombre. Dicen que mi bisabuelo quiera mucho a mi papá como un hijo, y que a lo mejor solo vino a despedirse de él. A mí casi me pasó lo mismo hace 2 años que murió mi mamá. Recuerdo cuando tenía 12 a 13 años, viva en un pueblo con mi mamá y mi hermano, y mi abuelita vivía en la ciudad, o sea, muy lejos de mi pueblo. Algo curioso de que para ir a la casa de mi abuelita tardábamos aproximadamente 9 horas, ya que era muy lejos donde ya vivía. Un día común y corriente estaba viendo la televisión, y mi mamá me dijo que iban a ir con mi abuelita y yo no podía ir porque en ese entonces era pandemia, y a mi abuela le había dado COVID-19. Y mi hermano se fue con mi mamá. Entre la tarde no me estaba preocupando ya que tenía televisión, comida y un teléfono de casa por si algo pasaba. Después me aburrí de ver caricaturas y me subí a mi cuarto a dibujar. Tenía como una tipo pizarra que se borraba con agua clave aclarar. No recuerdo qué dibujé, pero creo que era como un oso Winnie Pooh, creo. Después lo quería borrar porque no me gustó el resultado. Cuando bajé a las escaleras me dieron unas ganas de ir al baño ya que había tomado refresco y helado. Cuando fui al baño no cerré la puerta. A lo lejos vi una silueta negra ya que en ese entonces era de noche, aproximadamente 7 para las 8. Me dio miedo porque recuerdo que su boca era completamente negra. La silueta estaba de espaldas a claro. La silueta volteó bruscamente y me miró, sus ojos eres completamente blancos. Después me tocaron la puerta, y era esa misma cosa o ente. Me dieron unos escalofríos inexplicables. Me subí corriendo. Esa cosa me dijo: hija, ábreme la puerta, soy tu mamá. No le abrí ya que mi mamá tenía la llave de la casa. Después de unos minutos se escuchaban como gritos de cerdo. Me subí corriendo rápidamente, me dio un escalofrío y mejor me dormí y empecé a rezar toda la noche. Dentro de 4 horas llegó mi mamá, y le conté todo y nunca me quedé. Yo digo que estaba loca, hasta me mandó un psicólogo infantil. Una vez estaba sola en mi casa haciendo tarea de lengua, el barrio estaba sin luz ese día, escuché un ruido proveniente del baño del primer piso, como pasos. Yo tengo un perro llamado Chabón, entonces lo llamo para ver si era él, pero bajo del segundo piso, y como dije el baño está en el primero. Seguí escuchando los ruidos constantemente y yo, muy asustada, decidí ir corriendo a mi habitación. Cuando llegué me tapé bajo las mantas. Escuché la puerta abrirse, pero solo era el Chabón que se acostó a mi lado. Cuando me tranquilicé un poco, decidí bajar para terminar la tarea de lengua. El Chabón me siguió hasta abajo, lo cual es raro porque él nunca me sigue, pero este día estuvo más pegoncho a mí que antes. Le fui a dar de comer porque parecía que estaba hambriento. Luego decidí volver a hacer mi tarea, pero él me siguió, lo cual es raro,
Porque él siempre demora en comer y cuando lo hace no sigue a nadie porque es su lugar favorita del día. Yo me sentía muy extrañada, y el chabón me estaba mirando con una mirada que me hacía sentir incómoda, pero no le di importancia. Ay, el chabón se acostó a mis pies y yo sentí que era un gesto bastante tierno porque él lo hace solamente con gente que ama mucho. En eso terminé la tarea de lengua y me fui a acostar en mi cama, pero primero saqué al chabón afuera porque tiene su cama afuera, entonces yo me acosté a dormir. La mañana siguiente cuando me levanté mis papás ya estaban en casa, entonces les dije, hola mamá y papá, ¿cómo les fue en su viaje? Ellos me dijeron muy bien, y al chabón le fue muy bien en su operación, ya que lo llevaron allá porque habían médicos más eficientes allá en Córdoba. Luego fui a mis clases de patín y estuve pensando toda la clase. Hoy yo soy Joao, y voy a contarte mi historia. Estábamos yo, mi papá, mi hermana y mi madrastra. Los 4 fuimos a una ciudad pequeñita para ir de paseo por ahí y quedarnos a dormir. El lugar de día era lindo, y de noche también. Cuando llegamos al hotel, vimos que era un hotel que parecía ser bien antiguo, y la gente era bien viejita. Después de revisar el hotel, nos fuimos a la habitación, nos bañamos y nos dormimos. Al día siguiente fuimos a explorar más la ciudad, fuimos a la tirolesa y anduvimos en buggy. Al final de la tarde fuimos a un restaurante a comer un fondue, después de comer volvimos al hotel. Mi madrastra y mi hermana se fueron directo a la habitación, mientras que yo y mi papá nos fuimos a la piscina. La piscina era cubierta, y era medio extraña y aterradora. Yo y mi papá empezamos a escuchar ruidos raros como golpes y silbidos, pero no les dimos mucha importancia. Después de un rato nos fuimos para la habitación. Cuando llegamos ahí, yo y él nos bañamos y nos acostamos para dormir. En medio de la noche me desperté porque mi papá me estaba llamando, diciendo, Joao, despierta, vamos. Armamos nuestras maletas y nos metimos al carro. Mientras estábamos saliendo, escuché silbidos, y mientras más lejos nos íbamos del hotel, más bajitos y largos se volvían. Después de eso, escuché a mi madrastra diciendo que en medio de la noche mi hermana empezó a llorar, de la nada, y entonces dijo que oyó un ruido raro, una voz diferente. Y que hubo un momento en que mi hermana empezó a reírse de la nada, mientras miraba hacia arriba, la habitación estaba oscura, según lo que dijo mi madrastra. Entonces después de eso nos fuimos. Bizarro. Una vez, ya hace como 2 o 3 años, cuando estábamos en mi casa en la noche, mi hermana, mis 2 hermanos y yo, estábamos haciendo nuestras cosas. Mi hermana y yo estábamos viendo vídeos en YouTube. Y mis hermanos, uno estaba durmiendo y el otro creo que estaba comiendo, no me acuerdo muy bien. El caso es que ese día estábamos solos en mi casa, no es muy grande así que estábamos relativamente cerca unos de otros. En un momento de la noche mi hermano, el que no estaba durmiendo, nos empieza a hablar y como mi hermana y yo estábamos en el cuarto de mi mamá con la puerta cerrada nos tuvo que tocar, pero nos espantamos un poco porque lo hizo de una manera que parecía asustado. Le dijimos que qué le pasaba y dijo que estuviéramos tranquilas y que si no escuchamos eso le dijimos que no, y después nos agarró y nos llevó al cuarto donde está durmiendo mi otro hermano, lo empezó a mover y a hablar para que se despertase. Mi hermana se empezó a asustar y le preguntó a mi hermano qué era lo que estaba haciendo, porque está así. Él nos dijo que lo agarraremos que porque se sentía mal y sentía que si nos soltaba iba a flotar. Yo en lo personal me dio un poco de risa y de hecho me iba a reír, hasta que vi que en su cara se veía que no mentía. Mi hermana y yo lo agarramos de los brazos y no lo soltamos. Mi otro hermano no se despertaba y nos daba miedo. Después de unos minutos mi hermano le marcó a mi abuela diciendo lo que sentía y lo que estaba pasando, que sentía que flotaba, que algo lo agarraba, que fuera de la casa no se escuchaba absolutamente nada, que se escuchaba como si estuviéramos en la nada. Ella llegó después de 20 minutos y comenzó a echar agua bendita y checar a mi hermano que hasta ahora no despertaba. Mi abuela nos dijo que donde estaba durmiendo mi hermano se veía como si el colchón lo estuviera absorbiendo, ya se veía hundido, y que mi hermano sentía que flotaba o que lo jalaba porque ellos eran las únicas personas en mi casa que los podían ver o comunicarse con ellos. Cabe recalcar que mis hermanos son gemelos y que donde vivimos está muy cerca de un panteón. Sí, hermanos. Desde niños han dicho que ven almas o fantasmas. Nos decían que cuando dormían en su cuarto no podían dejar la puerta abierta porque en la noche veían a personas o a sombras de personas paradas en la puerta y viéndolos fijamente. Y mi hermano, el que estaba durmiendo, es el mayor y que tenía una alma más fuerte y para que no nos ayudara a lo que estaba agarrando mi otro hermano lo durmió y no dejaba despertarlo. Mi abuela se quedó con nosotros hasta el día siguiente y mi mamá llegó el otro día porque ella trabaja de noche por lo que ya no estaba con nosotros. Cuando llegó mi abuela le contó todo y claramente no le creyó, ni a ella ni a nosotros.
No se lo hemos contado a nadie, por lo que esta es la primera vez que lo cuento y cuento lo que yo pasé y sentí. A lo mejor se me pasaron muchos detalles porque ya pasó mucho y es mejor para todos que no lo recuerde. No es tan fuerte la historia, pero conté algo, jaja, soy hombre, y me gustan ver vídeos, historias, películas, series de miedo. Yo iba a boxeo. Estaba aprendiendo a boxear y donde era el lugar de boxeo era lejos. Mi hermana y yo íbamos a esas clases a las 2 y salíamos a las 5 de la tarde. Un día yo me había enfermado y le dije a ella que no iba a ir ese día, dijo que estaba bien. Me quedé dormido en la sala, después de un rato me levanté antes de que ella se fuera. Ella me dijo que ya se iba y que la llamara si pasara algo. Ella es mayor que yo 1 año. Le dije, está bien, voy a ver vídeos y me acuesto otro rato. Me dijo que sí, pero que no estuviera mucho tiempo en la pantalla. Después se fue. Luego de como 30 minutos de que ella se fuera, algo en la cocina se cayó. Yo pensé que era ella, la verdad, se me había olvidado que ya se había ido. Pero seguí viendo vídeos de miedo. Luego vi pasar una sombra caminando. Estaba concentrado en los vídeos y lo vi de reojo. Le dije que si se iba a quedar en su cuarto. Escuché que alguien dijo sí, pero sonaba muy rara y ronca. No le presté tanta atención y seguí viendo los vídeos. Los estaba viendo en mi PC. Cuando me llega una foto de mi hermana que decía, me encontré a la que te gusta con unas emojis de diablillo. Me dio risa, pero volví a ver algo pasar por el rabillo del ojo otra vez. Ahí me di cuenta que lo que estaba pasando no era ella. Al principio no reaccioné muy alarmado, solo empecé a pensar. Si hubiera sido un ladrón me hubiera atacado. No creo que sea eso. Tal vez estoy alucinando y debo de dejar de ver cosas de miedo. Me paré, vi las habitaciones y no había nada, prendí las luces un rato y vi que ya eran las 4, estaba tranquilo y todo. Pero mientras veía la hora viendo el cel vi que al frente habían como una pies de cabra, me alarmé y me di cuenta que no eran alucinaciones y salí un rato de la casa. Después de un rato llegaron todos y les conté y no me creyeron. Hay veces en la que me siento observado, como ahora mismo me da miedo voltear a ver a dónde. Siento la mirada porque sé que hay algo que me está viendo a mí y a mi familia. Ya estoy viendo formas de hacer que la sensación desaparezca. Hay momentos en los que estoy normal porque en esos momentos estoy fuera de casa. Hoy me di cuenta que sea lo que sea eso, no puede salir de la casa. Se lo he contado muchas veces a mi familia. Mi hermana es la única que me cree. A mí me pasó que estaba en mi casa y de la nada se escucha que alguien azota la puerta y fui a ver y no había nadie y me acuerdo que estaba en mi sala y justo ese mismo día mataron a alguien de mi ciudad y eso pasó apenas en este año y salí a ver, pero nada más, se escuchaban balazos y me tiré al piso por si acaso, pero había como gente rara porque traían armas y cosas raras, pero gracias a Dios no me pasó nada y después me levanté y como ya no se escuchó nada pues me quedé mirando mi tele. Y justo estaba viendo un caso de que una chica la mataron, pero eso no importa, pero me acuerdo que llegaron unas personas y salieron corriendo y a una la mataron, pero yo clarito vi, me traumaba lentamente y me quedé en shock. No sé si así se escribe, pero tenía miedo. Esa vecina me caía bien, pero lo bueno es que no me había pasado nada, pero sí me dolió. En una ocasión mi hermano y yo vimos una película de terror y en una escena aparece un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película comenzamos a hablar de qué pasaría si el piano empezara a tocar. Solo en cuanto terminamos de decir eso el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros bromeando nos sorprendimos pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era. El piano después empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo usé el viejo refrán patitas para que las quiero y empecé a correr, mirar atrás y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocar lo tiramos a la calle y nunca más lo volvemos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban, pero estas en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento dentro de mis sueños solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de 2 sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia. No podía, ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que si era mi habitación tal como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía.
De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese, lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no. Fue cuando me dijo que esa misma noche soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. Una vez estaba con mi hermano en el patio, eran como las 11 de la noche y yo lo acompañé porque él quería bajar a orinar. Me dijo que me quedara en el patio porque si mi papá me veía despierto, en vez de estar durmiendo me podría castigar, entonces lo obedecí y me quedé en el patio esperándolo. Estaba firmado de la baranda de la escalera. Miré hacia arriba y en el segundo piso se encontraba una sombra de un hombre. Yo me paralicé de la nada, no podía moverme ni tampoco podía respirar. Era una sombra negra de un hombre. Estaba mirándome y no tenía cara. No podía parar de mirarlo y supliqué que alguien viniera para poder moverme, ya no aguantaba más. Me quedé minutos inmóvil. Mi mano se me estaba durmiendo, ya que el frío y tener el brazo sin mover lo provocaba. Tenía un dolor insoportable al estar en contacto mucho tiempo con la baranda que estaba muy fría. De repente se abrió la puerta del primer piso. Era mi papá y cuando volví a ver la sombra ya no estaba asustado y confundido. Esa noche no pude dormir. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la madrugada según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía como iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja a papi, ¿oyes eso? Y mi papá me hizo ese chachi y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían. Y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorada en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: «No hay nada». En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hace ruido, pero estaba completamente vacío. Ni un animal o objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro. Entonces él regresó adentro donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía, el ángel de mi guarda, y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora. Eran las 2:17 de la madrugada, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad. Pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien o era alguien tratando de entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. Yo soy nuevo, pero me interesó el tema. Hace como 7 años tenía 20, por eso lo recuerdo bien. Teníamos gatitos pequeños y ya sabían salirse a la calle. Un día, sin darme cuenta, estaba jugando con mi celular y no vi la hora, ya me andaba del baño. El baño de la casa estaba en el patio.
Salí al baño y cuando estaba saliendo tocaron la puerta y yo estaba cerca, así que la abrí y era una niña pequeña de no más de 8 años. Yo sin miedo y pensando que eran como las 8 de la noche, con confianza la saludé y ella me dijo: «Señor, su gatito se salió y aquí se lo traigo». Yo aún sin darme cuenta se lo acepté y le dije gracias. Ella se fue corriendo. Pensé yo que sus papás la estaban esperando y cerré la puerta. Entré con el gatito y mi mamá se despertó y me preguntó el qué hacia afuera. Yo le dije que una niña me trajo al gatito. Mi mamá me pregunta: «¿A esta hora?». Viendo el reloj me di cuenta que eran las 3 de la mañana. Por miedo ya no salí a ver si estaba la niña. Mi familia aún sigue sin creerme. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue. Literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 de la madrugada. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial. Solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa, el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente me había una puerta que no existía ahí antes. Era vieja, de madera, con pintura descascarada. Estaba entreabierta, y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como humedad atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal, exceptuando la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño, hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 de la madrugada. La segunda vez no entré, pero me acerqué. Del otro lado, en el pasillo, vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba parada perfectamente quieta. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Cuando lo observé más, me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente, y la figura comenzó a girarse, muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché cómo algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche, esperando que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraba mi nombre desde detrás de la madera. A veces escuchaba respiraciones cerca de mi oído aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó de convencerme de mudarme. La puerta apareció, como siempre, a las 3:11 de la madrugada. Pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome. La cosa dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí, como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza. No fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos hasta tocarme la frente. Y en ese instante escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: «¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!». Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice,
La criatura se desvaneció como humo oscuro y la puerta desapareció. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue. Literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 de la madrugada. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa, el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí había una puerta que no existía ahí antes. Era vieja, de madera, con pintura descascarada. Estaba entreabierta, y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como humedad atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal, exceptuando la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño, hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 de la madrugada. La segunda vez no entré, pero me acerqué. Del otro lado, en el pasillo, vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba parada perfectamente quieta. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Cuando lo observé más, me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente, y la figura comenzó a girarse, muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché cómo algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche esperando que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraba mi nombre desde detrás de la madera. A veces escuchaba respiraciones cerca de mi oído aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó de convencerme de mudarme. La puerta apareció, como siempre, a las 3:11 de la madrugada. Pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome. La cosa dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí, como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza. No fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos hasta tocarme la frente. Y en ese instante escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: «¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!». Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice, la criatura se desvaneció como humo oscuro, y la puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 de la madrugada con lo que tenía puesto y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo raro es que el arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que me heló la sangre. Es curioso, había pasillos en lugares donde no deberían existir, como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí, pero sé perfectamente quién quería hacerlo. Cuando estaba pequeña yo tenía una cama de 2 pisos.
Arriba era la cama y abajo tenía como un escritorio en mi closet. La puerta del closet no servía muy bien. Las escaleras que ocupaba para subir y bajar estaban muy complicadas de subir y más de bajar, y la cama estaba muy pegada al techo, entonces no me podía sentar muy bien en ella. El punto es que una vez que estaba dormida ahí, me dormí en la cama y desperté en el closet encerrada con peluches afuera amontonados en la puerta del closet. Yo nunca he sido sonámbula, yo ni hablo dormida. Yo no. Supe ni cómo llegué ahí, mi mamá fue la que me sacó de ahí, yo estaba llorando porque me espanté. Mi mamá no fue ni nadie de la casa. Nadie de mi casa le encontró sentido y cuando me escondía en el closet lloraba sin razón. Hasta en día de hoy no le podemos encontrar una explicación a eso. Lo único que mi mamá me dice que pude ser que ya ha sido una bruja, pero yo no sé y sigo pensando que fue y me da miedo pensar que pudo ser. Bueno, en el 2015 una vez estaba viendo una película de terror, Jeepers Creepers para ser precisos. Entonces yo me quedé con un poco de miedo porque estaba solo y era de noche, tenía todas las luces apagadas. Pero el caso es que empezó a llover. A mí solo se me hizo casualidad. Y como no se veía mucho, agarré mi celular y puse la linterna. Entonces fue a prender la luz de la sala primero. No sé por qué si pude haber hecho la del cuarto, pero tomar esa decisión me tuvo consecuencias, pues estaba con la linterna del teléfono y apunté a la pared y vi mi sombra, pero atrás parecía que había una persona más, o sea, una sombra, y me asusté mucho y grité. Entonces prendí la luz rápida y me quedé en pánico, respirada entrecortado y alterado, y luego prendí todas las luces de la casa y le conté a mis padres el día siguiente. Pero no me creyeron. Bueno, es lo normal. Casi nadie cree en lo paranormal.